Este programa llega gracias al auspicio de Distribuidora Planex. Cada persona es importante y merecemos un espacio social, cultural y de emprendimiento. Bienvenidos, esto es Sí a la Vida, Sí a la Vida. Bienvenidos al canal Sí a la Vida TV. Nos encontramos con el programa Vamos Intégrate Ecuador en el segmento social. En este segmento hablaremos sobre las personas con discapacidades. Tenemos la entrevista de la doctora Carla Suárez. Es una persona que ha trabajado 21 años con lo que es referente a discapacidad. En nuestro segmento social, el tema del día, un espacio donde se educa, se aprende y se vive de manera adecuada en beneficio de la familia por una sociedad más justa y equitativa. Bueno, seguimos aquí en el programa y empezamos con la entrevista con la doctora Carla Suárez, que es psicóloga. Doctora, quisiera saber cuál es el término correcto con el que se puede decir que una persona tiene discapacidad. Se le puede decir, no sé, que está enfermo, que está mal, que muchas veces he escuchado ese tipo de términos, pero quiero saber cuál es en realidad el término correcto para cualquier tipo de discapacidad. Buenas tardes, Tania, gracias por su invitación. Bueno, en cuestión de términos, han ido en una evolución permanente, ¿sí? Anteriormente se trataba con términos a veces hasta despectivos, ya que eran personas diferentes, consideradas como diferentes. Actualmente el término, digamos, a nivel estatal, el que mejor se usa es persona con discapacidad. Hay diversos tipos de discapacidad, como por ejemplo la motriz, la intelectiva, la psicosocial o la sensorial. Por ejemplo, personas no videntes o no oyentes. Sí, se les puede referir así. Sin embargo, actualmente las personas que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad han tomado más terminologías. Por ejemplo, personas con capacidades diferentes. Y la última, con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque la discapacidad no solo depende de la persona. Lo que sucede es que el ambiente discapacita a la persona. Por ejemplo, alguien con discapacidad física, la ciudad no está adaptada. Entonces no es un problema de ella, es un problema a nivel social, ¿sí? Entonces la diversidad funcional es ahora también lo que se usa. No podemos decir que es algo último porque va a estar en constante movimiento estos términos. Esa sería la mejor forma. Ya. ¿Cómo en sí se debe tratar a una persona con discapacidad? La persona con discapacidad se le debe tratar como dice la primera palabra, como persona. Si es que es un niño, como un niño. Si es un adulto, como un adulto. Que es un sujeto de derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que todavía hay discriminación, sí existe aún, ¿sí? Eso digamos que es el polo negativo, pero hay otras personas que también les sensibilizan demasiado y les tratan como infantes toda la vida, por ejemplo, o como angelitos, como bajados del cielo, y la verdad es que son otras personas de deberes y derechos como todos nosotros. Ya, eso significa que una persona con discapacidad, como lo dice, tiene diferentes capacidades a su forma de ser y a su forma de actuar, pero en sí es una persona. Así ya. es. Entonces, hablando de eso, referente, porque hay muchas personas que no conocen sobre eso y a veces no lo topan el tema porque piensan exactamente lo que usted dijo, doctora, que son personas que van a estar como niños o como pequeñitos toda la vida. Así es. Entonces, muchas de las veces cuando ya llegan a la adolescencia, porque tal vez piensan que no llegan a la adolescencia, tienen sus sensaciones, sus vivencias. ¿Cómo se puede llevar la sexualidad de una persona con discapacidad? Bueno, aquí primero nos enfrentamos a un tema tabú, aún en nuestra sociedad. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con España, tenemos todavía un camino largo que recorrer. Y vamos a darnos cuenta que todavía más los padres
de las niñas con algún tipo de discapacidad tienen más miedos, más prejuicios, miedos a embarazos, y entonces lo mejor es encerrarlas en el ambiente del hogar, ¿sí? Entonces, en varones se ve esto más, un poquitín más libre. Les puedo decir que hay instituciones de educación especial que prohíben las relaciones de pareja entre ellos, ¿sí? Pero yo le puedo dar un ejemplo en España. En España son permitidas con ciertas orientaciones, se enamoran, hay hasta grupos de apoyo de este tipo de temas donde ellos pueden compartir, hablar libremente, pero al Ecuador todavía nos espera un camino largo. Largo referente a eso, sí, sí es verdad. Sí, muchas de las veces en escuelas con personas regulares, porque es el término que nosotros tenemos cuando no tenemos una discapacidad, si personas regulares no sabemos llevar nuestra sexualidad o no saben llevar nuestros padres, más aún una persona con discapacidad. Así y es. la última pregunta para terminar nuestro segmento de entrevista, referente a lo que usted ha trabajado en todos estos años, ¿cómo se siente y qué es lo más gratificante que ha llevado en todo este tiempo trabajando con personas con discapacidad? Bueno, ha sido un camino largo de aprendizaje, tanto profesional como humano, y que continúa. Como el tema discapacidad es tan diverso, tan extenso, siempre el profesional sigue aprendiendo. Entonces, cada día yo tengo una gratificación, cada día, viendo los pequeños o grandes avances de todos los niños que ahora son adultos, que hasta he visto crecer, y de los bebés que ahora puedo atender. Entonces, lo más gratificante ha sido que mi labor ha sido por un extenso tiempo, 21 años en el Centro San Juan de Jerusalén. Entonces, los chicos que conocí de 7 años ahora tienen 28, y entonces han sido mis maestros. Y con esa experiencia de ellos, yo puedo orientar de mejor forma a padres o mejorar cada día mi trabajo con una experiencia ya pasada, con chicos grandes. Entonces ha sido mi más valioso, creo que mi mayor logro, el poder vivir acompañando a estos muchachos. Listo, le agradecemos muchísimo a la doctora Carla Suárez, es psicóloga, como escucharon, trabaja en el San Juan de Jerusalén, lleva 21 años de carrera, y le agradecemos muchísimo por escucharnos y poder dar a la comunidad esta información. Gracias. Muchas gracias. Este programa llega gracias al auspicio de Distribuidora Planex. Continuando con la entrevista con la doctora Carla Suárez, quien tiene 21 años de experiencia con personas con discapacidad. Y hay una serie de interrogantes, nos hacía una persona que sintoniza nuestros programas y decía, ¿cómo podemos nosotros llevarnos? ¿Cómo podremos llevar a las personas con discapacidad? Las regulares con las personas con discapacidad, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, si viene de una pregunta de alguien que ve su programa, yo primero le diría que lo que tiene que hacer es lanzarse a conocerlos. Eso es lo primero, conocer qué pasa, porque a veces la ignorancia, el no conocimiento nos da miedo lo que no conocemos. El momento que empezamos a conocer, se hace todo más natural. Empezando desde los niños, ahora ya es una normativa que estén en escuelas regulares. Sí, entonces cada vez ya los niños, las nuevas generaciones se habitúan, ya no es extraño. Y si usted ve niños, ellos se relacionan como niños, nada más. Es su compañerito y además hacen relación, sí, de solidaridad, de empatía con ellos. Con las personas adultas, láncese a conocerles, porque va a descubrir un mundo. Y como se hace con cualquier otra persona, yo conozco a alguien, entre dos regulares, digamos entre comillas, conozco, y ¿qué tengo que hacer? Ver y como tocar el camino, sentir para ver cómo tengo que relacionarme. No hay fórmulas para relacionarme. Sin embargo, hay una parte que sí a veces pueden tener necesidades especiales. Por ejemplo, los niños con necesidades educativas especiales necesitan que solventemos algunas necesidades que no son como las de los demás. Igual de adultos, si yo soy amiga de una persona no vidente,
tendré que darle una mano para ciertas cosas, pero nada más. De ahí la relación persona a persona es igual. Entonces, los niños, los adolescentes y digamos una persona que ya es adulta, tienen el mismo trato, o sea, le podría tratar como a una persona regular, a un niño como un niño, a un adolescente como un adolescente y a una persona adulta como un adulto. Sí, en niños le puedo decir que sí, las necesidades socioafectivas de las personas, sean con o sin discapacidad, casi siempre son las mismas. A veces para los aprendizajes necesitamos adaptar, ¿sí? En la adolescencia, sí, es más recomendable tratarle como una persona de su edad, para mayor independencia, para mayor autonomía y porque además en su cuerpo ya vive sensaciones hormonalmente que van acordes a la edad cronológica que tenga. En el adulto es de igual forma. Igual, por ejemplo, en las familias no se establecen límites porque tiene discapacidad, va a tener a una persona rebelde, frustrada, que no sabe manejar la frustración. Entonces, de igual forma, si hay una familia que tiene 3 hijos y uno con discapacidad, el trato de límites, rutinas de casi respeto tienen que ser igual. Entonces, nosotros también nos hemos dado cuenta, y de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, que como usted ha dicho, la sexualidad es un tema tabú, pero sin embargo, ¿qué deberían hacer las personas que tienen en este momento y que pueden estarnos preguntando qué debo hacer con un adolescente que tiene discapacidad? Bueno, estos chicos necesitan mayor supervisión, pero sobre todo los que tienen discapacidad intelectual, ¿sí? Bueno, y ahí nos sometemos a grandes polémicas, como que hay madres que dicen voy a mi hija hacerle una ligadura, por ejemplo, para evitar cualquier dificultad. Y en cambio hay otro lado de las personas que luchan por los derechos que dicen no, la persona con discapacidad debe decidir. Entonces estamos enfrentados a temas polémicos de reflexionar, analizar y ver para cada individuo qué es lo mejor. Hay personas con discapacidad física que no tienen ningún problema en su intelectualidad y ellos pueden tomar decisiones más acordes aunque necesiten ayudas físicas más bien. Entonces, como yo decía, en España, en los centros de educación especial abren el diálogo con ellos mismos. Pero sabemos que aquí hasta la educación a la sexualidad todavía está un poco vetada para las escuelas y colegios. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que dentro de sus familias, como en algún momento decían, de pronto la discapacidad ahora no la siento, pero ya en unos años, cuando tenga 80, cuando tenga 85, ahí la voy a sentir? ¿Qué hago con una persona con discapacidad en mi familia? Bueno, primera cosa, el vivir día a día. Creo que sirve para todos los seres humanos. El vivir día a día, actuar al momento que venga la necesidad. A veces nos anticipamos muchísimo, tenemos otro problema. Usted me hace una pregunta donde nos adelantamos años y uno de los principales miedos es ¿qué va a pasar con mi hijo o mi hija cuando yo no esté? Entonces, trabajar la independencia, la autonomía, no sobreprotección, porque ellos tendrán que valerse por sí mismos cuando ya los padres no estén. Hablando de discapacidades más leves, hay discapacidades muy severas que el Estado mismo todavía no tiene respuestas. Agradecemos la presencia de la doctora Carla Suárez, quien nos acaba de informar acerca de lo que significa las discapacidades y la relación que podemos tener dentro del ámbito social. Gracias por haber sintonizado Sí a la Vida TV. Recuerden, nos encuentran en redes sociales a través de Facebook, YouTube e Instagram, y sus comentarios y todo lo que ustedes puedan hacer referencia es muy valioso para nuestras entrevistas y todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias también a la doctora Carla Suárez, quien fue nuestra entrevistada y nos disipó de todas las dudas referente a la discapacidad. Este programa fue presentado gracias al auspicio de Distribuidora Planex. Gracias por su compañía. Esto fue Sí a la Vida. Siga nuestra programación y sorpréndase con nuestros segmentos. Hasta la próxima.